comunicándonos con Eve Otero. Ella es psicóloga y vamos a hablar en líneas generales esta contención emocional durante la pandemia y en particular para aquellas personas que trajeron el virus a la casa. Como dice Carlito, en algunos casos puede ser por algún contacto laboral, en otros casos porque decidieron salir a tomarse algún tiempo libre con los amigos, de repente ir a alguna fiesta que a lo mejor se salió de control y entonces a nivel contacto social trajeron el virus. Hay diferentes casos, pero lo cierto es que esa culpabilidad debe ser terrible. Te escuchamos, Eve, muy buenos días, bienvenida a Vive la Vida. Buen día, un saludo a todos y todas que están escuchando también y a ustedes que están conduciendo los programas. Sí, el problema de la culpa es todo un tema porque se agrega un segundo problema. Un problema es el COVID y si nos sentimos culpables y nos autoflagelamos con este tema es doblemente complicado. Yo creo que hay dos cosas importantes a tener en cuenta acá. La prevención, realmente usar la mascarilla en los momentos indicados, mantener la distancia de los 2 metros, evitar las aglomeraciones, hacer todo lo que uno puede hacer y que está en nuestras manos. Y la calma, porque cuando uno pierde la calma entra en pánico, que es como cuando uno está en un río y por más que sepa nadar, si pierde la calma se ahoga porque da manotazos. Entonces yo creo que teniendo la prevención necesaria y manteniendo calma, que eso se puede lograr mediante distracciones, respiración, estar focalizado. Por ejemplo, cuando estoy viajando, si tengo que viajar en el ómnibus, tomo todas mis precauciones. ¿Y cómo manejar la ansiedad? Bueno, puedo, no sé, escuchar música, puedo leer algo, puedo mirar afuera y manteniendo esas precauciones, ¿no? Ahora, lo peor que puede pasar en todas estas situaciones es discriminar a la persona que supuestamente es la que ha traído el virus, porque eso complica mucho más las relaciones. Por ejemplo, si yo voy a discriminar a la familia de un vecino que ha muerto en mi barrio, eso es inhumano, eso no es inteligente y no es empático. Nosotros necesitamos empatía también en este momento y mucha calma y mucha contención, ¿verdad? Entonces, tanto dentro de las familias, no atacar, no discriminar, sí tomar las medidas de precaución y si la persona estuvo realmente sin usar mascarilla o en lugares de aglomeración, que sea algo que le sirva de aprendizaje, pero no de ataque. Porque si voy a atacar y ser agresivo, ya sea con vecinos o con miembros de mi misma familia, se produce otro tipo de problemas que es la violencia. Y es lo que necesitamos evitar en este momento. En estos momentos necesitamos mucha calma, mucha concentración, saber que el virus todavía está activo y va a estarlo por bastante tiempo y necesitamos apegarnos a estas medidas de prevención, ¿verdad? Así que esas son las mejores formas de proteger, mantener la calma, utilizar todos los elementos que están a nuestro alcance, conversar también cuando hay dificultades, hay de repente líneas psicológicas gratuitas en diferentes, ya sea por la media o por los centros de salud, que uno puede conversar para ver cómo lidiar con los síntomas de ansiedad, de angustia, o si no se duerme bien, o qué hacer, cómo proceder cuando hay un miembro o un vecino, más allá también de las líneas de orientación para el tema COVID. Bien, sin lugar a duda, la empatía es lo que va a primar obviamente en esta situación, pero también, psicóloga, queremos hacerle parte de este cuestionamiento de parte de la audiencia. La audiencia también quiere saber y esté atenta, por favor, a la siguiente pregunta. Buenos días, doctor. ¿Qué pasa si mis vecinos tienen contagio de coronavirus y si fallecen? ¿Qué puedo hacer con mi familia? Bueno, si esto ocurrió, sería importante que puedan realmente primero informar al número de emergencias de COVID para que se sepa a nivel del sistema de salud. Segundo, se podría producir algún aislamiento de parte de ustedes, pero no un ataque a los vecinos, ¿no es cierto? No sé, de repente pueden limpiar mejor, pueden tener más cuidado en la desinfección, pero no habría un vuelo del virus de casa a casa, ¿no es cierto? O sea que esto es más como un miedo, es como un miedo exagerado que tenemos a que fuera algo que entrara dentro de la casa. Se sabe que el virus va a circular dentro del ambiente en el cual estuvo, pero no debería por qué trasladarse. Entonces, este es el otro punto, los miedos, ¿no? Cómo nos imaginamos que el virus viene. Por eso es muy importante
poder leer la información científica que está dada por el Ministerio de Salud o por los médicos que estén a cargo, para no imaginarnos cosas y actuar en base a un miedo. Licenciada, con respecto justamente al miedo, si bien hay personas que están actuando irresponsablemente y hacen como que no estamos en pandemia, están las personas que se tomaron muy a pecho esta situación. Tanto es así que muchos meses de encierro creó un cierto tipo de miedo y hay personas que hasta hoy día se niegan a tener relaciones con los demás, a interactuar. Hay personas que todavía no quieren salir. ¿Cómo lidiamos con estas personas que están teniendo un miedo de más, pero que deben acostumbrarse a una nueva forma de vida? Bueno, yo creo que hay que respetarlas. En primer lugar, alguien que manifiesta un miedo a entrar en contacto o a tener una interacción como la tenía antes, primero hay que respetarlos porque por alguna razón ese miedo está, ¿no es cierto? No podemos burlarnos, hacerles de menos o discriminarlos porque está el miedo. Pero también lo que podemos hacer, lo que ustedes recogieron recién de lo que dijimos, la empatía, animarlos a que con las precauciones que puedan tener, ya sea el visor, la máscara, la distancia, puedan de a poco volver a tener la interacción que tenían en las relaciones familiares o de amistad. Lo peor que puede pasar es que realmente nos burlemos, que es lo que es el bullying, ¿no es cierto? Que conocemos como bullying. O que digamos, no es nada, no te preocupes. No, porque la persona tiene, aparte puede haber un desorden psicológico también previo y hay que respetarlos, Cada uno podemos estar dando una respuesta distinta en este momento según la personalidad que tengamos. Licenciada, tenemos otra pregunta de la audiencia, le pedimos que escuche y luego responda. Buenos días, doctor. ¿Cómo puedo sobrellevar el sentimiento de culpa si es que llevé el virus a mi casa? ¿Se entendió? Bueno, sí. Primero de todo, nunca podemos estar seguros si fuimos nosotros los responsables yo diría, no culpables de haber llevado el virus, porque la persona pudo habérselo adquirido en un lugar de compra o con otra persona. Pero bueno, si pensamos que somos nosotros, habría dos problemas acá, el virus y mi culpa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí, de vuelta, la receta es calma, ¿no? Si ya ocurrió y no puedo repararlo porque esto es algo del pasado, si realmente yo contagié, ya sea porque no me cuidé o porque también, aún cuidándonos, sabemos que estas medidas no son 99% de seguridad. Entonces, si ocurrió, bueno, ahora hagamos algo, podemos disculparnos si pensamos que fue un error de descuido o de no haber tomado las precauciones, pero no quedarnos con no latigarnos, ¿no es cierto? O sea, no autorreprocharnos, porque entonces va a ser peor. Ahí vamos a crear otro problema psicológico para nosotros, ¿no? O para las personas que pensemos que estamos en esa situación. Entonces, bueno, admitir si es que fue así, pero tampoco hay un test que dice Juan Pérez fue el que te contagió, ¿no es cierto? O sea, entonces creo que hay que ser un poco cuidadosos, hay que ser más flexibles, hay que tratar de contenernos en este momento, de ser comprensivos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con, evidentemente, los miembros de nuestra familia y amigos. Bien, cambiando un poquito de tema con relación a la salud mental, que sabemos es muy importante, hay algunas que otras familias que quizás no contemplen en su administración y digan, bueno, es un costo bastante elevado. ¿Qué pueden hacer al respecto? Bueno, hay varias líneas de contención psicológica. Yo voy a mencionar una porque es la que me recuerdo en este momento, que se llama SOS, que es socorro, ¿no es cierto? Alguien te escucha, que es una línea de psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras gratuita. La van a poder encontrar en Facebook, básicamente, y pueden agendar un turno. Y también esto está enlazado a la Sociedad Paraguaya de Psicología y a un grupo de psicólogos que están donando horas o dándolas a un precio muy bajo como para realmente asistir en la pandemia, porque lo que no se ve es justamente la salud mental. Es una sindemia, decimos ahora, que es más aliada a la pandemia, silenciosa y que puede estar realmente produciendo o reactivando síntomas y características
de personalidad o patologías que hay que controlar, porque el virus puede terminar hoy, pero esta cuestión de la salud mental, los miedos que quedan, la depresión que se instala o las limitaciones, eso va a perdurar por muchos años, incluso la generación de los chicos que no están yendo al colegio, etcétera. Todo eso va a tener una huella, va a tener una consecuencia grande. Así que estas son algunas de las líneas gratuitas, pero también entiendo que hay centros de salud mental y algunos hospitales que también tienen gabinetes psicológicos y psiquiátricos que perfectamente la gente podría acceder a un precio reducido o absolutamente gratis. Licenciada, tenemos una última pregunta de los televidentes para usted. ¿Qué tal, doctor? Dicen que viajar en bus es un poco riesgoso y a veces tengo miedo. ¿Cómo puedo hacer para calmar mi ansiedad? Bueno, básicamente si podés no viajar en bus sería mejor. Si pudieras andar en bicicleta o caminando, depende de qué tan lejos está el trayecto que tenés que hacer, ¿no es cierto? Pero si sí o sí tenés que tomar el bus, tratar de ver cuál es el bus que viene con menos gente dentro, pescar esa hora. Y si igual tenés que tomarlo y hay mucha gente, un extra cuidado de tener todos tus desinfectantes a mano, tu máscara, tu visor. Y de repente hay gente que para calmar la ansiedad lee o escucha música o mira afuera o hace cuentas, no sé, algo que pueda calmar en ese momento la ansiedad. Y respirar, porque lo que más nos pone ansiosos es cuando hay un corte de la respiración o cuando la respiración es muy superficial. Entonces, relajarte, respirar y pensar en positivo, ¿no es cierto? Pensar que, bueno, yo hice todo lo que está a mi alcance, que son las medidas de seguridad, y después lo contraigo. Y bueno, y otra cosa importante es tener la ventanilla abierta, aunque haga calor, pero esa circulación de aire va a evitar que las burbujas del virus, o sea, queden suspendidas en el aire. Licenciada, adelante, Amparo. No, yo estoy. Ah, yo bueno. no fui. Le iba a decir, con relación a los adultos mayores, esta pandemia es muy cruel con ellos porque después de haberse sacrificado toda la vida, tener que mantenerse aislado de los afectos, muchas personas mayores están muy deprimidas por estar solitas, por no tener ese contacto y muchas veces si ya viven solitas ya prácticamente el contacto es telefónico o muy de lejos. Entonces algunos incluso dicen, yo ya viví mi vida, prefiero nomás, si me voy a morir me muero, pero no quiero estar alejada de mis seres queridos. ¿Cómo reaccionamos ante estas posturas de algunas personas mayores que toman esa decisión? Bueno, nuevamente a mí me parece importante esta etapa porque es como volver a pensar con más cariño el rol de lo que son las abuelas, los abuelos o los padres que tienen una cierta edad, ¿no es cierto? O sea que es como revalorizarlos primero. Segundo, si toman esa decisión hay que evaluar si esa persona tiene enfermedades anteriores o no, ¿no es cierto? Es distinto a una persona absolutamente sana que dice, bueno, igual me siento bien, tomo las precauciones y puedo acercarme a mis nietos. Yo creo que eso se puede respetar realmente. Hay que respetar, tampoco es bueno imponer opiniones o posturas a alguien que tiene más de 60 años, por ejemplo, ¿no? Pero si hay unas enfermedades prevalentes, o sea, de antes y serias, creo que hay que tratar de ayudarles a entender eso y que se puedan encontrar de otra forma. Sé que hay gente que se está encontrando a través de vidrios, a través de 5 o 6 metros en los jardines o en la misma casa, pero afuera y de forma aislada, o sea, separada, manteniendo esas precauciones. Y si no hubiera grandes enfermedades previas, yo creo que es más importante en este momento la conexión y el vínculo que ese miedo extremo, ¿verdad? Pero solo para finalizar ya y redondear, ante una situación, porque, a ver, por más que uno tenga todas las precauciones y pueda realmente prever una situación, puede llevar el virus. Obviamente, el sentimiento de culpa también va a existir. ¿Cómo es que tengo que actuar ante esa situación? Con mucho positivismo, dentro de todo, decir, bueno, listo, ya está, lo hecho está, hice todo lo que estaba a mi alcance, pero lastimosamente esto sucedió. Claro. Realmente no estamos exentos, pudimos habernos cuidado, usado todos los métodos y aún así haber contraído el virus y haberlo traído a nuestra casa, ¿no es cierto? O sea, no hay una seguridad de 100% en esto. Entonces, si eso ocurrió,
tengo que hacer como una reflexión conmigo y decir, bueno, esto ocurrió, me siento mal, incluso puedo disculparme conmigo o con la persona que lo ha adquirido y decir cómo puedo reparar esto. Pero no tiene sentido seguir en una culpa porque no es un pecado, no es una cosa, no sé, no es lepra, ¿entienden? No deja de ser algo que es como una gripe, un poco más fuerte y que puede tener efectos... Lamentables consecuencias. Sí. Lamentables, claro, pero no es algo pecaminoso, sucio. Acá hay mucho de esta cuestión así de castigo de Dios. Son cosas que no existen, eso no existe. Acá esto es ciencia, ¿no es cierto? Acá no hay religión, no hay cosa de castigo y por eso tampoco la culpa debería tomar un rol tan importante. Sabemos que la culpa toma un rol muy importante cuando está ligada a religión, ¿no es cierto? O sea, al pecado, pero esto no tiene nada que ver con eso. Comprendemos. Esto es un virus, es algo biológico. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Eve Otero, psicóloga, compartiendo con nosotros sus reflexiones con relación a la salud emocional durante la pandemia y ese sentimiento de culpa que aflora a aquellas personas que de una u otra manera creen que llevaron el virus a su casa y alguien terminó lastimado. Gracias, licenciada, por compartir. Vive la vida.